Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y el agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los furtivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de la guerra, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas, las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero, se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en que el otro mundo a donde querían llegar, o al otro mundo donde querían llegar. Un poema de Eduardo Galeano, una reflexión de Eduardo Galeano respecto a los emigrantes ahora. Muy buenos días, estamos en Diálogos Laborales, estamos con Ignacio Facuse y Luis René López, quien habla, y tenemos hoy día a un invitado de una enorme categoría para nosotros, un maestro que tuvimos la suerte de tenerlo como docente y como profesor nuestro también en nuestra maestría. Estamos hablando del profesor Cayetano Núñez. Muy bienvenido, profesor, a este humilde barco llamado Diálogos Laborales. No, muchas gracias por invitarme, y ya hacía tiempo que teníamos pendiente esta reunión, ¿verdad? Y este diálogo, así que muy contento de estar acá y feliz de que hablemos de temas, yo creo, de gran actualidad, ¿verdad? Así es. Bueno, profesor, vamos al tiro, al grano. Estamos en un tema importante como es el trabajo y la migración. Profesor. Es un tema relevante históricamente, ¿no? Es un tema relevante históricamente no solo en Chile, sino en general, en todas partes del mundo. Los diferentes países, yo creo que siempre han sido o van alternándose entre países de emigrantes o receptores de migración, ¿no? Eso en España es típico. Hemos tenido épocas en las que los españoles tenían que emigrar para poder tener una vida digna porque no había buen trabajo en España, y luego hemos tenido épocas en las que hemos recibido millones de personas que se han integrado a nuestra sociedad con el afán también de trabajar, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, comúnmente pareciese que la migración estuviese relacionada justamente, por eso también el nombre, ¿no?, del programa de hoy, con el trabajo. Finalmente es, no puedo acceder a un trabajo decente o no puedo acceder a un trabajo. Muchas veces ocurre que por algún tema económico o financiero que esté viviendo tal vez algún determinado país, va provocando, ¿no es cierto?, una disminución económica por parte de la población. Hay cierto sector que queda más bien resguardado, pero y el resto, la generalidad, la mayoría no, y busca entonces mejor vida. Pareciese que estuviese siempre, o la mayoría de las veces, circunscrita esta situación a la situación de trabajo, y es por eso que nos vemos, y digo forzados, ¿no?, porque muchas veces duele, cuesta, no es fácil dejar el lugar donde uno vive, no voy a decir patria o nación, sino el lugar donde uno vive, para enfrentar una nueva cultura, una nueva idiosincrasia, a veces enfrentar una lengua distinta, un idioma distinto, con esta finalidad, ¿no es cierto?, que es un mejor pasar, tanto para mí, para mi familia, pero justamente esto trae o acarrea, ¿no es cierto?, la generalidad de las veces un sinnúmero de inconvenientes.
como por ejemplo la discriminación, que generalmente es la que está presente en esto. Desde este punto de vista yo quería también preguntarle, profesor, y ponerlo como tema de conversación, si es que esto permanentemente se da, ¿es un factor común o desde el conocimiento de distintos derechos, ¿no es cierto?, distintas realidades de países, hay algunos lugares, países, ¿no?, donde se vea disminuido esto y hay otras donde es más acentuado este tema de la discriminación en razón de quien busca un trabajo, ¿no es cierto?, en otro país, en definitiva el migrante? Uh-huh. Bueno, a todo esto también tenemos que ser conscientes de que las personas se mueven, la humanidad camina cruzando fronteras, no solo por una razón estrictamente laboral. Muchas veces es por una situación crítica de una guerra, de un conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, al final, la consecuencia es la misma. Cuando llega a un lugar diferente al suyo, obviamente que necesita trabajar, porque necesita sobrevivir, ¿no? En cualquier caso, sea por un motivo o sea por otro, estamos de acuerdo. Yo creo que no se emigra por voluntad, es decir, la migración por curiosidad es algo excepcional, ¿no? El resto es una emigración forzada. Y eso implica, evidentemente, abandonar tu propio lugar, tu espacio, tu sociedad, tu gente, para ir muchas veces a un lugar absolutamente desconocido, con lo que no sabes qué te vas a encontrar. Claro, ¿cómo se genera la recepción por parte de la sociedad a la que llegas? Implica también que tu supervivencia, no solo en términos económicos, sino en términos humanos, en términos de dignidad, en términos de ejercicio de derechos, pueda ser mejor o pueda ser peor, y en ese sentido yo creo que tiene consecuencias desde todos los puntos de vista. Primero, cuando la recepción no es una recepción igualitaria en el ejercicio de derechos, normalmente lo que hay es un proceso de discriminación que tiene que ver con cómo se entiende o interpreta tu forma de ser, tu forma de vivir, tus costumbres, tus hábitos, y que cuando no se respeta eso te genera obviamente una dificultad en tu convivencia, y eso muchas veces hasta puede tener consecuencias de alejamiento del trabajo o de acceso a trabajos pues muy precarios, ¿verdad? Ahora, claro, hay distintos modelos de tratamiento del problema, ¿no? No se puede decir que en todas las partes el tratamiento del problema sea idéntico, porque cada país tiene un modelo distinto de tratamiento. Y a todo esto, yo creo que también hay que ser conscientes de que la migración no solo es cruzando fronteras, también hay una migración interna. Es decir, es típica la migración campo-ciudad en cualquier país. Creo que Chile es un ejemplo. Santiago tiene 7,5 millones, 8 millones de personas, y Chile tiene 18, es decir, casi la mitad de la población vive aquí. Por algo habrá sido. Seguramente no se ha venido a vivir a barrios marginales de Santiago por gusto. A lo mejor es porque su lugar natural que satisfacía sus necesidades, que fundamentalmente tenía que ver con la posesión de la tierra, ha sufrido un proceso de usurpación, ¿no? Claro. Y eso obviamente que genera graves dificultades. Si encima eso se manifiesta en poblaciones originarias, es decir, en pueblos indígenas, también hay un choque cultural potente cuando llega a la ciudad, porque obviamente la ciudad está occidentalizada, ¿no? Y claro, por eso este problema, este encuentro o desencuentro entre culturas, entre personas que pertenecen a culturas distintas, no solo se da cruzando una frontera, sino que también internamente. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque después puede que repercute igual a una persona que viene de una población mapuche, el choque cultural en Santiago, que una persona aymara que viene de Bolivia, por ejemplo, o quizás aquí se perfila con mayor dificultad, o una persona de Haití, como comentábamos antes,
O a una persona de Venezuela que tiene unos rasgos físicos distintos, más similares al del chileno o chilena común, ¿no? Y entonces eso a lo mejor pues genera menos fricciones. Es decir, hay una cantidad de rasgos y de elementos que hay que tener muy en cuenta para ver cómo se produce ese acercamiento, esa aproximación. Entonces decía, claro, consideramos que hay un modelo que es el modelo más antidemocrático, que es el modelo asimilacionista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo estoy seguro de que no hay ninguna legislación que se declare asimilacionista. Otra cosa son las prácticas cotidianas. Claro. Es decir, cuando llega una persona y empieza a encontrar un rechazo por su forma de vestir, por determinados comportamientos culturales, etcétera, etcétera, normalmente lo que intenta hacer es mimetizarse. Es decir, que esa diferencia acaba desapareciendo. Pero eso tiene todo un efecto perverso en cuanto a lo que es el desarrollo de su libre personalidad, ¿no? Claro. No quiero decir con esto que no haya, o que no sea necesario que haya un encuentro y también que haya una aproximación mutua, ¿no? También uno puede llegar y pretender llegar a una sociedad donde hay una serie de patrones culturales y que desaparezcan todos para que... Claro. Por mi llegada, digamos. Por mi llegada. Pero claro, el tema es ese. Aunque jurídicamente es muy difícil encontrar una norma que se declare asimilacionista, las prácticas culturales cotidianas de rechazo al ajeno, al que no es como tú, termina teniendo esas consecuencias, que es que la persona al final acaba sacrificando su propia cultura para mimetizarse con la otra. Lo normal es que las normas se declaren multiculturales, es decir, que admitan la diversidad. Eso es lo normal. Aunque, ya digo, aunque eso no significa que después en la práctica vaya a ser igual. Vaya a respetarse. Porque normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que cuando hay en una sociedad determinada personas de distintas culturas, lo que se suele dar es un proceso de gueto, ¿no? Es decir, las personas de las diferentes culturas acaban viviendo juntas, intentan tener espacios colectivos conjuntamente, espacios de ocio, y cuando va a trabajar, normalmente trabaja intentando mimetizarse al máximo con su entorno, claro, para que no se generen este tipo de actitudes, ¿no? O para que se generen con la menor intensidad posible. El modelo ideal es el de la interculturalidad, ese es el modelo ideal. El modelo de la interculturalidad que implica reconocer al otro como tu alter ego, ¿no? Es decir, donde haya un intento de entendimiento y de comprensión de las diferentes culturas que conviven en un espacio, ¿no? Pero claro, eso hay que potenciarlo. O sea, esto no surge así de la nada. Eso genera también, hay un proceso, primero un proceso normativo, que si quieren hablamos de eso ahora, que a mi juicio no se da en cuanto a esa convivencia laboral intercultural. Pero además yo creo que hay un problema previo, que no tiene que ver solo con el derecho, tiene que ver con la sensibilización. Porque el derecho puede ser maravilloso, pero si no estamos sensibilizados da lo mismo. Entonces es un problema cultural previo de sensibilización, de entender la diversidad como algo normal y además como una riqueza del ser humano, ¿no? Fíjese, profesor, que justamente respecto a eso es bien interesante el planteamiento de la interculturalidad. ¿Por qué motivo? Primero porque impediría que anuláramos al migrante, porque claro, el alcance que hace es llego y me tengo que mimetizar y pierdo cultura, o más bien me adapto a la nueva cultura, pero abandono lo mío. Entonces de alguna forma esa persona o se anula, o más que anularse, abandona, ¿no? Renuncia a ciertas culturas que traía consigo, con la que fue criado y fue formado. Tiene principios y valores que también muchas veces van vinculados a esa cultura, porque es súper relativo esto de principios y valores. Los principios y valores comúnmente también están bien vinculados a o etnia o incluso espacio geográfico o territorial. Y la dificultad que está entonces en que dentro de las sociedades esto tenga un efecto positivo o que se lleve a cabo más bien. Yo recuerdo haber escuchado que en Singapur
se daba muy bien. Al punto, bueno, un país de primer mundo, me comentaron una persona que estuvo en Singapur y que me decía que en el mismo edificio habitaban musulmanes, cristianos y judíos. Y cada uno celebraba sus propias fiestas religiosas y le hacía saludos con respecto al otro. Entonces no se formaba este gueto o esta división o separación, sino más bien era bastante armoniosa la manera de vivir y incluso participaban en las celebraciones religiosas con cierto respeto, no fusionando religiones, pero sí al menos con esa tolerancia, ¿no?, entre estas distintas personas que tenían también distintas creencias. Y desde esta perspectiva, creo que nosotros, y analizando y cotejando con lo que ocurre en Singapur, estamos demasiado lejos de eso. ¿Y por qué comento lo anterior? Porque vuelvo a hacer un poco este alcance, la generalidad de los casos. ¿Es así lo que le ha tocado ver en cuanto a derecho comparado? ¿Es así? ¿O es más cercano a los chilenos? ¿Es más cercano a lo que pasa en países como, por ejemplo, Singapur, donde la interculturalidad se da? Me imagino que debe ser una excepción, entendiendo de que es lo ideal, ¿no? Considerando el término ideal, ¿no? Lo más probable es que comúnmente existe esta colisión cultural, porque es un choque que se provoca, incluyendo, como bien decía, dentro de un país, un choque tal vez de pueblo originario, con la ciudad occidentalizada. La regla general me imagino que no es la interculturalidad, es hacia donde queremos llegar, ¿no? Y la situación regional o a nivel global es muy distinta a la nuestra, por ejemplo, a otros países que le ha tocado poder observar, profesor. O sea, yo Singapur no sé. No sé, pero las que pueda usted. La sensación que me da es que Singapur debe tener un perfil muy, muy poco común, pero no solo porque yo ni siquiera creo que eso sea interculturalidad, o sea, es un respeto mutuo y punto, ¿no? Ajá. No sé si es tan intercultural, pero estoy seguro de que además hay una diferencia en cuanto a cómo se tratan las personas de distintos colectivos que proceden de culturas diferentes o que practican una religión distinta, etcétera, etcétera, en virtud también de una cierta clase social o económica determinada, ¿no? Me da la sensación de que esto de Singapur sí, puede ser. Es algo sí, debe tener su pequeña particularidad, ¿no? Es realidad. La realidad cotidiana que yo he podido ver es que lo más frecuente es que sí, todos queramos presumir de que somos súper respetuosos, pero que en la práctica cotidiana, y obviamente que la legislación incorpora hasta cierto punto, pero incorpora un ejercicio más o menos igualitario de derechos, en materia laboral así debería ser también, ¿no? Pero que luego la práctica cotidiana no es así. La práctica cotidiana genera rechazo por los estereotipos, ¿no? No significa esto que todas las personas sean discriminatorias, ¿no? En nuestro caso que sean xenófobos o que sean racistas o que sean intolerantes con una religión, pero que lamentablemente sí tenemos, queramos o no queramos, una serie de conductas, algunos más matizadas, otros más exageradas, que generan una sensación de desprecio a lo diferente, ¿no? Y yo creo, insisto, en que eso, lo primero que hay que hacer es sensibilizar. O sea, deberíamos empezar en el colegio a sensibilizar. Profesor, justamente ahí quería hacerle una pregunta. ¿Dónde cree usted que debería centrarse el debate, básicamente? El debate y estos esfuerzos. O sea, a ver, yo insisto, en el colegio hay que empezar. O sea, hay que empezar a entender que las personas son diferentes, que cada persona es diferente a la otra. Da igual por lo que sea. Y que dentro de un respeto mutuo, mientras no estemos hablando, porque tampoco hay que generar una sensación de que todas las diferencias son admisibles, ¿no? Mire usted, la intolerancia a mí me parece inadmisible, proceda de la religión que proceda. ¿De dónde venga? ¿No? Claro. El machismo me parece inadmisible, proceda de donde proceda y practique quien lo practique. O sea, mi pueblo originario machista, para mí, es machista. No es digno de respetar esa conducta, ¿no? Por tanto, no es que todas las diferencias sean admisibles. Lo que hay que entender es que hay que construir
una sociedad con una serie de reglas de comportamiento y de convivencia que se pueda adaptar en el respeto mutuo a las diferencias, pero también en la convivencia de las diferentes de los diferentes rasgos. En nuestro caso estamos hablando de los rasgos culturales, ¿no? Y eso se empieza en el colegio, yo creo. Sí, sin duda. En el colegio. Claro. Pero además en toda la educación, en todo el proceso educativo, en la primaria, la secundaria y además en la universidad, yo creo. Eso para empezar. Y después hay que hacer una reflexión en cuanto a si somos capaces de entender lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. Porque, claro, Chile ha tenido un proceso de recepción relativamente, bueno, más allá de, como decíamos antes, de la migración interna, pero de recepción de personas de otros países, relativamente reciente, ¿no? Pero el problema es, nos conocemos, es decir, cómo la sociedad chilena está recibiendo a esas personas. ¿Qué es lo que esas personas sienten? Porque si no hacemos un diagnóstico de nosotros mismos y de qué sienten, no entiendo muy bien qué políticas públicas vamos a poner en marcha para poder ir resolviendo estos problemas de convivencia, ¿no? Por tanto, para mí es fundamental hacer un diagnóstico social, ¿no? Nosotros, y uno se sorprende, nosotros en España, en Valencia, en una población rural en la que teóricamente todo estaba fantástico. Es una zona donde se cosecha mucha uva y había mucho inmigrante de distintas procedencias que se dedicaba al trabajo en el campo. Tú preguntabas a las autoridades de los diferentes pueblos de la mancomunidad de municipios y te decían que todo funcionaba estupendo, que ahí la convivencia era maravillosa, claro. O sea, que no pasaba nada. Y tú preguntabas a la gente y la gente decía que no, que ellos eran súper respetuosos bueno, vamos a hacer un diagnóstico. Entonces hicimos un diagnóstico en el que obviamente cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, nos reuníamos con las personas migrantes. Y nada que ver con esa cosa linda que nos contaban. O sea, había, sí, una cierta tolerancia porque al final te están recogiendo la uva que tu gente no quiere recoger, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Descubrimos que había explotación, es decir, trabajo de casa y comida, ¿no? Claro. Cosas básicas y tan elementales como que había personas que practican la religión musulmana, había mujeres, en los 6 pueblos no había una médico, solo había hombres médicos. Luego esa mujer no podía atenderse porque tiene prohibido, claro, no todos los musulmanes, pero esas personas concretamente sí. Te decíamos, ¿y usted cuando se enferma qué hace? No, o sea, nada, no hacía nada. Claro. Se automedicaba o bueno, o a saber. Para ser más incisivos, nosotros mismos, que se supone que estábamos concienciados, en esa actividad preparamos un break, un café con algo para comer, y todo lo que compramos para comer, todo tenía chancho, todo. No se nos ocurrió pensar que había una gran parte de las personas que son musulmanas y no comen chancho, con lo cual se nos puso la cara de hay que ser torpe, ¿no? Claro. Esas cosas pasan, sí. Pero pasan porque en el fondo, claro, si no hacemos ese ejercicio de conocer realmente, de incorporar a nuestro ADN, ¿no? Esa forma de entender que la diferencia, bueno, no tengo por qué saberlo todo, pero hay cosas claro. Hay cosas que son básicas, porque esto pasa ahí, pero puede pasar en el comedor de una empresa. Sí. Y entonces esa persona, ¿qué hace? ¿Se queja? ¿En qué condiciones se queja? Bueno, normalmente esa persona, él o ella, está en una situación de mucha más precariedad, le da mucho más miedo, ya está contento con tener un trabajo, pero si no puede comer, porque entre las comidas que se sirven cotidianamente hay cosas que no puede ingerir porque lo prohíbe su religión, no se va a quejar. Esa persona no se va a quejar, ¿no? Entonces, claro, el tema es, bueno, a lo mejor ni siquiera es voluntaria la discriminación. O sea, a veces es simplemente por desconocimiento. De ahí la importancia de ese diálogo intercultural,
no significa que yo me vaya a hacer musulmán, significa que yo entienda que hay una serie de cuestiones que forman parte de su personalidad y que hay que respetar, ¿no? Atractivo, porque parece que entonces escapara de la simple empatía. Es mucho más, incluso conocimiento. Conocer también las costumbres del otro. Y comparto mucho, no hacer las mías, pero sí conocerlas, porque así es donde se va generando, tal vez paulatina y lentamente, esta interculturalidad. ¿Se da la interculturalidad o existe o está en vías o en camino en España, en Valencia o en zonas donde le ha tocado poder presenciarlo? ¿Existe una política interna o una política tal vez a nivel de Estado donde existan avances respecto a esta materia? Considerando el alto número de migrantes que han tenido. O sea, digamos que desde un punto de vista estrictamente jurídico hay toda una protección antidiscriminatoria, por la razón que sea, ¿no? Sea cual sea el origen de la discriminación, sea por razones étnicas, sea por razones religiosas, sea por razón de orientación sexual, sea por cualquier otra cosa. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos cuestiones. Una que forma parte del ámbito interno de la persona, ¿no? Que forma parte de su propio derecho a la intimidad también, ¿no? Yo no tengo por qué preguntarle qué religión practica para darle un trabajo o no darle un trabajo. Claro. Eso para empezar. Pero, por otro lado, también hay cuestiones que son externas, ¿no? Claro, si una persona es negra, es negra. Entonces, si hay un racista, hay un racista. Hay que proteger contra esa discriminación, ¿verdad? Y contra ese acto racista. Pero no solo eso, es que puede tener una serie de prácticas en su vestimenta, una serie de ritos y una serie de cuestiones que muchas veces no son incompatibles con un trabajo normal en la empresa. El llevar, como algunas personas, una barba larga, mientras no haya un problema ni de higiene ni de seguridad, no entiendo cuál es el problema. El que una persona tenga una vestimenta aymara, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que vestir occidentalmente para atender en un servicio público, en un comercio? No tiene ninguna justificación. El que una persona judía lleve su kipá, ¿no? ¿Por qué yo le tengo que prohibir que la lleve cuando no afecta en absoluto a su servicio o a su actividad? Había, de hecho, una sentencia porque un conductor de bus, la compañía quería obligar a quitarse el kipá. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la justificación? Hay una serie de ritos, pero esos ritos la norma laboral no los contempla como algo obligatorio para que la empresa lo considere. A ver, puede parecernos extraño, pero nosotros sabemos que las personas musulmanas rezan varias veces al día. Bueno, la empresa dice que eso es un derroche económico porque, claro, si le ocupa 5 minutos, claro, tal, sí, pero no ponía problemas para que salieras a fumar, ¿no? Y al final ocupas el mismo tiempo. Claro. Entonces, bueno, ahora de todas maneras han puesto un registro obligatorio, con lo cual ahora tú tienes que registrar cuando entras, si descansas, si no descansas. Hay empresas que lo incorporan como parte de un descanso normal y no te hacen recuperarlo, otras que sí. Pero bueno, si yo no fumo, pero quiero orar, ¿por qué no? Pues si el fumador dispone de ese tiempo, ¿por qué el otro no dispone de ese tiempo? Eso es discriminatorio. Claro. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que muchas veces, además, yo creo que por miedo, por esa situación de precariedad, también porque, y yo creo que es interesante, si quieres después hablamos del tema de acceso a la justicia, ¿no? Claro. Pues simplemente prefieren digamos que reprimir sus prácticas a cambio de no distorsionar para no generar ningún problema en el mantenimiento de su trabajo, ¿no? Pero eso no siempre es fácil. O sea, eso no siempre es fácil. Eso genera un problema con tu derecho al honor, con el ejercicio de tu libre personalidad. Es decir, es como si te estuvieran reprimiendo determinados actos o conductas, ¿no? Es decir, entonces, bueno. Claro, es lo que yo decía, que en el fondo la persona se anula de alguna forma o se ve disminuida. Puede provocar, de hecho, hasta inconvenientes futuros, inclusive en su salud, producto de lo mismo, ¿no? Claro que sí. Situaciones de neurosis laborales, tal vez. O sea, eso le genera estrés, eso le genera ansiedad, le puede generar depresión. O sea, hay riesgos psicosociales que están ahí incorporados.
en esa causa o en cualquier otra causa de discriminación, ¿no? O sea, si tú escondes tu orientación sexual porque sabes que en la empresa donde estás son todos muy macho alfa y entonces te van a empezar a fastidiar pues tenemos un problema también, ¿no? Es decir, que es cómo se protegen las diferencias en general, cualquiera de las diferencias en el ámbito social y dentro del ámbito social, especialmente en el ámbito laboral, porque yo insisto, no olvidemos que el ámbito laboral es el que te permite acceder a lo que se llama dinero, que es en las sociedades que tenemos, lamentablemente, pero es así, lo que te permite satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? Entonces, si eso es una limitación para trabajar, no es solo una limitación para trabajar, es una limitación para vivir. Como dicen por ahí, la necesidad tiene cara de hereje. Tengo que a veces verme incluso o reprimirme, ¿no? O verme o excluir elementos que tal vez quisiera exteriorizar, como el mismo tema del rezo, por conservar el trabajo, por esta necesidad imperiosa de dinero para poder satisfacer necesidades mías, o soy cabeza de familia. Sí, claro. Y entonces ya la consecuencia no es solo conmigo respecto. Claro. Quisiera comentar algo respecto de un estudio que se realizó, es el resultado de la cuarta encuesta nacional de derechos humanos en Chile, del año pasado. Esta todavía no se lleva a cabo. Y justamente quiero mencionarlo en razón de lo que nos venía comentando, profesor. La razón por la que más se discrimina en Chile es, al menos, son opiniones que se hicieron, es como la percepción más bien, tiene por primer punto el color de piel. Por segundo punto, el ser pobre. Y el último, la orientación sexual, que también era uno de los temas que justamente estábamos tratando. Aspectos que están sumamente, los dos primeros sobre todo, sumamente ligados al migrante. Claro. Entonces, si son los dos temas más discriminados en Chile, podemos concluir, o rápidamente, tal vez da para un análisis mucho más profundo, pero rápidamente pudiésemos entender de que si el color de piel y ser pobre son los dos temas más discriminados en Chile, la recepción del migrante es muy mala. Es la primera conclusión que podemos llegar. Tal vez, obviamente, da para un análisis mucho más profundo, pero eso es lo que ocurre hoy en día. Y creo que nosotros, al menos, no a nivel normativo, más allá que también falta mucho, ¿no? Pero a nivel como sociedad, no tenemos hoy ni siquiera un puntapié inicial, ni planificación, ni nada que esté vinculado con la interculturalidad. Estamos demasiado al debe. Y esto es muy delicado porque tenemos ya una oleada considerable de migrantes. Si tal vez fuese un grupo minoritario, y me refiero a realmente fuese bajo el porcentaje de migrantes, no sería un tema a tratar. O tal vez sí, pero de forma más paulatina. Pero hoy no, porque hoy tenemos un volumen considerable de distintos migrantes de distintos países en el fondo, con distintas culturas todos. El haitiano que tiene una lengua propia, ¿no? Creolé, y cultura propia, y el venezolano, el colombiano, ¿no? Quienes vienen de República Dominicana, que también el dominicano hoy en día es una migración fuerte. Ya la migración peruana está súper asimilada, eso sí, aquí creo que todavía eso creo que no es un tema tanto a tratar porque pero se genera lo mismo en el fondo. Tienen sus guetos y tienen sus lugares donde se relacionan entre ellos. Entonces tampoco está afianzada con la sociedad chilena. Y desde ese punto de vista, no sé qué opinas tú, Luis, pero desde ese punto de vista estamos nosotros muy al debe. No, sí, es mucho el volumen de migrante para no empezar a pensar o tratar la manera de poder generar esta interculturalidad con ellos. Sí, claro. A mí, mi reflexión, o sea, lo que estoy pensando en este momento es que, claro, las políticas, tanto nacionales como internacionales, pareciera que de alguna manera instan o recomiendan a los estados mantener un respeto por la interculturalidad. Pero, sin embargo, en la práctica esto queda en un vacío, porque las políticas se hacen casi de manera parchada. En Chile no tenemos una política desde el año 1975 en adelante, tenemos una política antigua todavía sin modificaciones estructurales. Ahora el gobierno de Piñera, claro, ha establecido ciertas limitaciones, ciertas entradas, también ha expulsado a extranjeros que han cometido algún ilícito, qué sé yo, se han
tomado aviones para trasladar gente a Haití de Con vuelta. prohibición de años. Con No puedes prohibición de volver en años. 9 años. O sea, más encima con prohibiciones y limitaciones en 9 años para que esta gente pueda volver a Chile sin ninguna causa de fondo que ellos justifique puedan- en el fondo. Entonces, pareciera que la política, tanto nacional como internacional, hace el esfuerzo, me da la impresión, pero los estados no se hacen parte de esta situación como corresponde. No existe un camino donde todos pudiéramos respetar la diferencia del otro, básicamente. O sea, como que la tierra fuera nuestra, esto es mío, solo mío, y tu bienvenida no puede entrar por este camino como yo quisiera, sino que te tengo que poner limitantes. Nada más limitante que hacer una visa temporal, después una visa definitiva, después que de la visa definitiva tienes que estar en controles migratorios o tienes que ir a registrarte o a firmar a tal parte. Entonces, con una serie de trabas que los migrantes, en definitiva, hemos visto acá en el centro de Santiago colas inmensas para poder sacar una autorización, un contrato para que una persona pueda seguir viviendo en Chile, porque si se le vence la visa son expulsados con estas limitaciones que los estados están realizando, el Estado chileno básicamente, en esta política. Entonces pareciera que, claro, por una parte el sistema internacional cubre, recomienda, claro, y que la OIT, además, de hecho, justamente, que además la OIT se haga parte haciendo recomendaciones donde y el convenio y los convenios, el convenio con respecto al trabajador inmigrante, y creo que nosotros aquí no hemos entendido que la migración es un derecho. No, creo que no existe el concepto de migrar, tengo el derecho a migrar. Entonces, claro, entendido como lo dice usted en su libro, ¿no? Que la diversidad cultural como bien jurídico protegido, tanto a nivel nacional como internacional. Claro. A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, una cosa es el trabajo de una persona que ha emigrado, ¿no? En el caso de un inmigrante. Ahí, jurídicamente hablando, nuestras normas son normas muy liberales, desde un punto de vista clásico y tradicional, ¿no? No son normas laborales ni las chilenas ni las españolas que hablen de interculturalidad ni que se lo plantean. O sea, es el respeto al otro dentro de la empresa, no se discrimina, pero tampoco hay que hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo adicional que se le exige a la empresa es en causas de discriminación muy concretas. Tema género, tema discapacidad. En las demás son medidas muy abiertas. La medida clásica y tradicional más factible es la de la adaptación razonable, ¿no? Es pedirle a la empresa que para que no haya discriminación, para que se acepte todo este tipo de prácticas que hemos hablado antes, o de ritos en cuanto a la vestimenta o cuanto a cualquier otra cosa, o de digamos, el respeto a mi propia forma de pensar, claro, ¿no? Claro. Obligar a la empresa a que tome determinadas medidas, pero eso no existe en nuestras normas. No existe en nuestras normas. Solo en casos muy concretos. Tema de discapacidad, donde sí que se exige que haya una adaptación razonable y tal. Tema mujer, porque obviamente, bueno, hay también una necesidad histórica y ni aún así conseguimos, por muchas normas que tenemos, muchos planes de igualdad, todavía no conseguimos que haya una reducción de la discriminación en el resultado, porque no es lo mismo la igualdad de oportunidades que la igualdad en los resultados. Yo tengo muchas más estudiantes mujeres que hombres, y sin embargo después en el mercado laboral los hombres siguen ocupando los puestos más altos, siguen cobrando más, etcétera. Claro. Bueno, en tema migratorio, por eso yo digo, hay que diferenciar dos cosas. Yo creo que en todos los países del mundo la política migratoria es restrictiva. La visa no solo es cuando tú estás, la visa es para poder entrar muchas veces, ¿no? Ahora, durante un tiempo, por unas razones X a las que mejor no entrar, se le permitía entrar a los venezolanos fácilmente. Ahora no, ahora claro, necesitan una visa para entrar. Claro. O sea, ya se ha restringido la política. Y la política migratoria es restrictiva en todas partes, y es restrictiva en términos de o sea, intentar que no entres, y que cuando entras
se permite que te saquen, es decir, se permite que te expulsen. Sería interesante ver cuántas expulsiones se producen al día o cuántas personas no pueden entrar en Chile, sí, claro. que se sorprenderían, Sí, no son sí, pocas. sí, no son pocas. Así es. Más allá de cuántas personas que quieren una visa para entrar no la consiguen nunca, ¿no? Entonces, claro, hace unos años no había problema con eso. Pero ahora que ya el tema migratorio se ha convertido en un tema en Chile, pues la política que se aplica es la misma que en cualquier otra parte, restrictiva. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que la entrada sea controlada. Es decir, tú vas a entrar si de antemano yo ya sé que tú tienes un trabajo. Claro. Que es como la dinámica clásica, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí, lo que plantea la OIT, en realidad lo que la OIT te está planteando simplemente es que cuando tú estés ya en el país y seas una persona que trabaja en el país, goces de los mismos derechos que los demás. Eso es lo que te está planteando. Que está bien. Pero el resto de lo que es la política migratoria en sí, eso obviamente que la OIT no entra y bueno, y todos somos conscientes de que evidentemente lo que se plantea es respeto al migrante, pero que la práctica de todos los países es la de la restricción absoluta. O sea, no sé si hace falta recordar las jaulas donde tienen a los niños en Estados Unidos. Claro, qué tremendo. O en nuestro caso en España hay unos centros de internamiento de extranjeros. Sí. Es decir, a ti te agarran porque no tienes regularizada, no, ni siquiera regularizada tu situación, y te meten ahí hasta que te expulsan. Y las condiciones no son precisamente las de un hotel de 5 estrellas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa hoy día. Y si no somos capaces de denunciar que eso no es respetuoso con los derechos humanos, pues entonces lo veremos como algo normal. Lo asimilaremos como algo normal, lo normalizaremos y entenderemos que, claro, que es lógico que restringamos, ¿no? Pero yo insisto, nos olvidamos de nuestra propia historia. No hay un país, no hay un solo país que no haya sido al mismo tiempo o en algún momento un país de emigrantes y después ya ha sido un país de inmigrantes. Es decir, nos olvidamos de nuestra propia historia y al final además es una falta de respeto al propio ser humano, ¿no? Claro, después viene otra cosa. Creo que ahí lo planteé en su momento, se está hablando mucho del tema. No es lo mismo un migrante pobre que un migrante rico. Claro. ¿no? Un migrante rico viene encantado. En España, si tú tienes 500.000 euros y te compras una propiedad, te dan la residencia. Bienvenido. Para siempre. Y además te dan 2 besitos. Entonces, claro, no es lo mismo eso que una persona que viene en patera, ¿no? Es decir, en una lancha con las mafias, etcétera, claro. etcétera. Todos somos conscientes de lo que pasa en el Mediterráneo ahora, sí. del problema de que hay barcos de ONGs que recogen náufragos como si la ley del mar no lo obligara y que luego no los dejan llegar a puerto. Ya estamos viendo lo que ha pasado con el Open Arms recientemente. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que hay una segregación. Si uno ve, la segregación se produce en virtud de la procedencia. No hace falta dar muchas vueltas por Santiago para ver quién barre las calles. Todos sabemos quién barre. No hace falta darse muchas vueltas para ver que ahora entramos en un restaurante y ahí, o en el tema de servicios, hay muchos venezolanos o venezolanas pero quien barre la calle normalmente son haitianos. Así es. Es decir, hay una segregación y eso pasa, bueno, o seguramente quienes están en el campo realizando labores en el campo a saber en qué condiciones, ¿no? Eso siempre ha sido así. O sea, en España las personas que venían del este de Europa o que venían del norte de África, normalmente al campo. Algunas a la construcción. Las personas que llegaban de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, a la construcción. Cuando llegaban personas de Argentina, sector servicios. Es decir, había también hay una segregación. Hay una segregación. Notaria. Notoria, o sea, tú ves que algo tiene que estar pasando para que al final los que proceden de un lugar determinado ocupen un espacio laboral y los que proceden de otro ocupen otro espacio laboral. Eso no es porque sí, eso no es neutro. Ahí hay causas claras de segregación por discriminación. Bueno, la encuesta lo plantea, ¿no? Y esas son las consecuencias, porque al final no se cobra igual
en el campo, en unas condiciones que muchas veces son condiciones que no tienen vigilancia real y control de cumplimiento de los derechos laborales, que trabajando, barriendo o regando los jardines, que obviamente trabajar en un hospital como médico, ¿no? O sea, evidentemente, o como no se cobra igual. Por tanto, esa segregación tiene efectos. Tiene una causa y tiene un efecto, ¿no? Claro. Pero sería bueno revisarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no hacemos un diagnóstico que nos permita ver cuál es la situación hoy día, ¿no? Que tampoco, vamos, ya digo yo, con mirar un poco ya uno se va haciendo una idea. Sí, ¿no? es Pero una bonita tarea, además. Sí, Sí, una por lo bonita demás. investigación. Sí, claro. Me recordaba, bueno, tuve un amigo que viajó, ¿no?, por Asia, vivió en varios países, y uno de estos países, y hablando de los 3 puntos, ¿no?, de mayor discriminación, me decía que en Tailandia, otro país, ¿no?, que tiene una cosmovisión muy distinta a la nuestra, al menos culturalmente es muy distinta, decía que él, los años que estuvo viviendo allá, no vio un acto discriminatorio, al menos no como acá, al punto que iba a un banco, por ejemplo, hacía la fila, y el cajero podía ser un hombre vestido de mujer, ahí con peluca tal vez y pintado, y porque era uno de los 3 puntos, ¿no? El tema de la condición sexual del. No era un tema tampoco como uno fuese vestido. Aquí la vestimenta es muy notoria o provoca notoria discriminación, ¿no? Te tratan como te tratan. Hay un tema de tú te vistes de una forma y tienes mejor trato que... Como te ven, te tratan. Entonces, nuestra realidad realmente a veces parece que estuviera tan anticuada cuando vemos... Claro, yo sé que son ejemplos un poco aislados, pero se da lugar, y tal vez ellos tienen otros inconvenientes, ¿no es cierto?, y están atrasados en otros aspectos, pero al menos desde este punto de vista de evitar, disminuir el acto discriminatorio, que sería una muy buena apertura para tener una mejor recepción también del el migrante, y no solo recepción, sino convivir y armonizar con él. Parece que al hacer este cotejo, esta comparación, nosotros estuviéramos derechamente en otro siglo. Es lo que a mí me queda. Sí, más que ir evolucionando, vamos involucionando. O nos hemos quedado estáticos. O estáticos, sin respetar ese derecho fundamental, básicamente. Bueno, a ver, todo requiere su tiempo. El problema, para mí, no es que obviamente requiramos un tiempo para adaptarnos a las nuevas condiciones sociales en las que estamos, de una mayor heterogeneidad, ¿no? El problema es qué se está haciendo para que eso ocurra. Eso es lo que me preocupa. Esa es una buena pregunta, profesor. Claro, o sea, ¿qué se está haciendo? ¿Qué políticas públicas se están adoptando para que esa diferencia, esa heterogeneidad de la sociedad chilena actual se entienda o se vea como algo normal, como algo, digamos, con un trato respetuoso, que no genere discriminación, que no genere marginalidad? Es decir, que la convivencia es una convivencia, además, que poco a poco vaya siendo real, no simplemente de yo estoy aquí, tú estás aquí. Claro. No, que vaya siendo real, es decir, que todo eso vaya construyendo una sociedad, insisto, no pluricultural ni multicultural, sino intercultural. Claro. Entonces, eso lleva su tiempo. O sea, ahí también hay que ser comprensivos, es decir, pues todos tenemos nuestra forma de vivir, todos partimos de una cultura, de unos rasgos culturales, o sea, que de repente lleguen personas con otra... Puede ser un poco violento o choca, abrupto. ¿no? Es decir, aunque tengamos la mente muy abierta, pero queramos o no queramos, obviamente que nos va a chocar. Bueno, está bien. Otros tienen la mente menos abierta y hay que abrírsela un poco más. Ajá. Eso lleva un tiempo. Pero ¿qué se está haciendo para que eso ocurra? Eso es lo que a mí me preocupa. A eso también era el tema que planteo, porque nos hemos quedado estáticos. O sea, entiendo la situación, ¿no? Todos pensamos distinto y puede ser muy abrupto o brusco o violento o chocante dependiendo del pensamiento de cada uno. Y si es más o menos conservador y qué sé yo. Pero no avanzamos porque si adoptáramos medidas al menos fueran paulatinas, de menos a más, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna, no se ve camino. Hoy no se ha planteado cómo vamos a abordarlo para que en 20, 30, 100 años más tengamos tal vez un crecimiento respecto a esta materia. No se plantea.
Entonces, ¿dónde está el problema? El origen, desde mi punto de vista, no sé si lo comparte el profesor, pero debiese venir del propio Estado, Claro. ¿no? Como una medida o política pública y normativa, porque en el fondo, en la medida también que vayamos avanzando, adoptando determinadas políticas, de a poco las vamos haciendo nuestras dentro de la sociedad. Una cosa es que esté en la hoja o el papel y otra cosa es que efectivamente en la práctica se dé, pero es el puntapié inicial. No sé. Sí, pero yo insisto, vamos a ver, eso se empieza en el colegio. O sea, eso es para empezar en el colegio. Hay que sensibilizar. Porque si no, al final da lo mismo. Es decir, podemos tener unas normas maravillosas y fantásticas. Pero ser racistas, ser xenófobos, ser machistas y ya. Y seguiremos siendo... Claro, eso viene de la cuna, claro, justamente. Claro. Entonces, por un lado, sensibilización es fundamental. La prevención es lo primero. Y se previene sobre todo sensibilizando, ¿no? Siendo consciente de... Eso por un lado. Porque si no, ya insisto, la norma puede decir lo que quiera. Claro. Y la Y solución letra no puede muerta. ser la represión constante, es decir, la sanción. Ujú. O sea, está bien que haya medidas coactivas, pero lo más importante es que el respeto al otro se genere desde la propia convicción, Claro. ¿no? No puede ser que todo se tenga que positivizar, no todo se tenga que normar para poder reglas que son tan puras y tan propias del ser humano. Y que tengamos que aplicar una ley para que nos enseñe, es como un poco Ahora, contradictorio. obviamente que después hay que... Yo no estoy... Yo creo que también hay que normativizar, pero normativizar desde una propuesta intercultural. Si normativizamos Claro, desde la claro. propuesta liberal de todos somos iguales, no todos somos iguales. Ajá. No, somos todos La ley nos puede por considerar supuesto, iguales, claro. pero ahora la verdad no Claro. somos iguales. No. Entonces, y sobre todo, considerando lo que digo, no podemos ser iguales porque somos diferentes. Así es. Entonces, la igualdad es igualdad en la diversidad, Eso. no en la uniformidad. Es igualdad en el ejercicio de los derechos, pero respetando las diferencias, ¿no? Y obviamente generando normas de comportamiento y de conducta comunes que sean respetuosas con todos, ¿no? Y con todas, no. Entonces, a mí lo de normativizar me parece bien, pero la solución per se no es esa. No es esa. También es verdad que la norma tiene la posibilidad de indicarnos la ruta, ¿no? Claro. Y el camino, y eso está bien. Es decir, pues decirle a una empresa, mire usted, si usted trabaja de lunes a domingo, y usted sabe que hay religiones que su fiesta es el domingo, otras el viernes y otras el sábado, si en su empresa tiene personas que quieren disfrutar de su día festivo el sábado, porque ese es el día que es su religión, o el viernes, pues oiga, ¿qué problema tiene en darle el viernes y que trabaje el domingo? Claro. ¿No? ¿Qué problema tiene si usted trabaja de lunes a domingo? ¿Qué problema hay en que se tome el descanso ese día? La norma eso no lo exige. Entonces, salvo que el empresario lo haga de motu propio, y normalmente la experiencia es que no lo hace, pues, claro, Claro. o tomarse las vacaciones, ¿no? Bueno, si yo qué sé, en España la población musulmana hay un montón de personas practicando una religión musulmana. Oiga, mire usted, el Ramadán implica que durante todo el día ni comes ni bebes. Ajá. Oiga, si usted tiene un ciclo de 12 meses de trabajo, otra cosa es que la empresa cierre el mes de agosto. Ahí no se puede hacer más. No vas a obligar a la empresa a que abra un mes. Pero si usted tiene un ciclo de 12 meses y usted puede compatibilizar y usted puede decir, oiga, mire, el mes, usted quiere tomarse el mes de vacaciones, que sea el mes del Ramadán y así usted está tranquilito. Pues, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es el problema? Ninguno. O sea, es una cuestión de voluntad. Pero bueno, si la voluntad pues no siempre aparece, pues a lo mejor la norma tendrá que indicar el camino, ¿no? Y decir, oiga, mire usted, téngalo en consideración, ¿no? Mientras no, siempre y cuando nos perjudique a la empresa más de lo que sea estrictamente necesario, ¿no? Es decir, que Claro. por eso se llama adaptación razonable, ¿no? Es decir, no exigirle a la empresa algo que la empresa no puede dar, pero sí algo que la empresa no quiere dar, que es otra cosa distinta y que genera un impacto en los derechos que cada persona tiene a disfrutar de su propia cultura, ¿no? Así es. Y de sus propias diferencias. Yo tengo una última pregunta, no sé. ¿Cómo ve el panorama actual y si ve algo de esperanza o mejoramiento en en todo lo que hemos conversado? Si es que se ve algo de camino o luz al final del túnel. A ver, yo en Chile,
igual que pasa en España, insisto, yo creo que el tema legislativo tenemos un problema, el tema de sensibilización tenemos un problema, pero también es cierto que veo muchos colectivos que son conscientes del problema y que están trabajando con el tema, ¿no? Y yo creo que eso es un avance también, ¿no? Porque también eso genera presión y también presión y sensibilización, y ¿no? sensibilización. O sea, vamos a ver, yo creo que desde un punto de vista de lo que son políticas públicas se puede hacer muchísimo más, pero a ver, no creo que la población chilena en general sea una población que practique la discriminación per se, ¿no? O sea, hay discriminación muchas veces, insisto, sin darnos ni cuenta, y hay otras veces que hay discriminación porque la gente discrimina, ¿no? A conciencia. Pero sí veo que hay por lo menos como una serie de colectivos y de grupos que están ahí moviendo y sensibilizando, ¿no? Vamos a ver qué pasa, no sé. Y lo último, simplemente, lo del tema de acceso a la justicia, que es muy importante. Sí, claro. Eso es muy importante, porque no solo hay precariedad en el trabajo, es que hay que controlar también que las condiciones se hagan y se realicen de una manera óptima en el cumplimiento del ejercicio de todos los derechos laborales. Yo no sé si la Inspección de Trabajo tiene la capacidad de abordar toda esta problemática, no lo sé. Pero sí creo que hay una cuestión, y es que primero es el miedo a protestar. Porque tu precariedad te lo limita. Segundo, si protestas, ¿cuáles son las herramientas o instrumentos para la defensa? Es decir, ¿tienes acceso real a la justicia o no? Claro. Porque no simplemente es ir y demandar, ¿no? Claro. Es que luego claro, la justicia implica toda una serie de procedimientos, pero también de prácticas que muchas veces son muy difíciles para un inmigrante entender. Sí. Es decir, por ejemplo, el tema de si hay traductores o no. ¿Hay traductores? Sí. Por lo menos yo lo he visto y he estado en audiencias donde efectivamente existe un traductor del Poder Judicial con un haitiano al lado, digamos, que en el ejemplo de alguna manera puede traducir lo que se le está explicando por parte de la magistratura. Igual que con el pueblo mapuche, me imagino. No. No. Por ejemplo. No, digo, a pesar de que las salas tienen pero es importante, cuenta, pero es importante. No todas las multiculturales. Porque además hay otro tema, y es que no es un tema solo de traducir, sí. Es de que las categorías de comprensión y de que puedan comprender la son institución, distintas. Absolutamente. Entonces, que sepan cuál es el problema del que se le está acusando. Claro. O sea, que entienda cuál es o que entienda cuál es el mecanismo de defensa de la otra parte llegado el caso, ¿no? Es decir, que entiendan qué está pasando. O sea, son categorías de interpretación. Entonces, todos esos temas son temas que parecen menores, pero que son muy relevantes pero son y muy importantes, relevantes, por supuesto. Son muy relevantes. Bueno, profesor, esto se hizo así, como el... Hemos improvisado. Hemos improvisado. Bueno, sí. Está Rodrigo Palomo, que le manda un muy buen día y un enorme abrazo a su querido amigo Cayetano, que también nos hace ahí unos cuestionamientos que estuvimos planteando en el programa. Así que esperamos que Rodrigo también se manifieste y esté un día con nosotros aquí también en Diálogos Laborales. Efectivamente, el profesor Cayetano tiene un libro de interculturalidad y derecho al trabajo, una aproximación a la gestión no discriminatoria de la diversidad cultural en la empresa. Este es un texto hecho en España, ¿no? Sí. ¿Y está en Chile este texto? No lo sé. Sinceramente, bueno, no. Se archiva en copias. En fotocopias. Yo tengo la fotocopia acá. No lo digamos mucho, no vaya a ser que la editorial nos vaya a... Bueno, queremos simplemente agradecer que haya venido a este barquito, a este pequeño velero que estamos transformando, que es Diálogos Laborales, un espacio de difusión para nuestra gente, para nuestro pueblo chileno, que también conozca un poco en qué estamos como sociedad, sobre todo desde el punto de vista del derecho del trabajo y la seguridad social. Muchas gracias por venir al programa, profesor. Al contrario. Muchas gracias por la buena onda, por la buena vibra, por estar en esta radio comunitaria de trabajo online. A todos los emprendedores también de Radio Lab, que también les mandamos un abrazo. Y bueno, nosotros le queremos hacer 2 obsequios, porque al amigo aquí se le quiere... ¿Cómo es? Ya verás, como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero. Bueno, en eso estamos, estamos tratando de... Este es perdón, que haga tira la cajita, pero es una tacita de Diálogos Laborales. Muy bien.
Muchas gracias. Pues para que la tenga de recuerdo ya en Valencia. Perfecto, claro que sí. Y que bueno, sepa que estas cosas se están haciendo aquí en Chile. También le tenemos un vinito. Wow. Miguel No, Torres. no lo tome en la taza así, profesor. Se toma en copa. Estaba tentado. Pero bueno, Pero no hay pero problema tampoco. Muchas gracias a todos. Y gracias por el espacio también, porque creo que estos espacios son muy importantes también, ¿no? Para difundir problemas que afectan a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población trabaja en definitiva. Entonces creo que estos espacios son muy relevantes, sobre todo en un contexto laboral donde ustedes son conscientes también, los niveles de sindicalización son muy pequeños. Bajísimo. Claro. El problema después con el ejercicio de derechos tiene que ver también con eso, con el tipo modelo de negociación colectiva que genera, claro, porque si hubiera otro tipo de negociación, seguramente el impacto en la mejora, incluso de los trabajadores migrantes, Claro, sería mucho mayor. Pero claro, así, si no se afilian, si no se sindicalizan. Está demasiado. Y luego, por eso, creo que son esfuerzos que son encomiables, así que yo también les agradezco por lo que hacen y por haberme invitado. Muchas Perfecto. gracias, profesor. Bueno, realmente estamos felices. La idea es justamente tener a personas que sean expertas, ¿no? Que puedan también compartir no solo con nosotros, sino en el fondo es hacer llegar al resto de las personas el derecho, acercarlo un poquito más por medio de estas plataformas. Sí. Así que, de verdad, encantados. Y Cuando bueno, quieran, repetimos. Eso, perfecto, Así es. maravilloso. Muchas gracias, profe. Bueno. Y Nosotros- bueno, nos vemos en otra oportunidad. Sí, Y exactamente. colaborar, las Claro que puertas sí. están abiertas, así que esperamos que este programa se fortalezca, sigamos construyendo conciencia laboral y en eso estamos. Perfecto. Así que Pues muchas para gracias eso por cuente venir. conmigo. Perfecto. Muchas gracias. El vinito se ve bastante bueno, Leire. Sí. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.